Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Y qué bueno es saber de que pueden ustedes seguir mirando estos videos que nos van a hablar acerca de la palabra de nuestro buen Dios Todopoderoso. Y ya nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Santiago y hoy día vamos a leer los versos del 3 al 6. Dice la escritura lo siguiente. Santiago capítulo 3, verso 3 al 6. Dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. A este estudio le hemos titulado las 3 ilustraciones para mostrar el poder de la lengua. Entonces entramos de lleno entonces al versículo 3 y es donde nosotros vamos a ver la primera ilustración. Y dice entonces versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y así dirigimos todo su cuerpo. Vale decir entonces que el punto de Santiago es justamente ese, de poder controlar nuestra lengua. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil controlar nuestra lengua, siempre hablamos de más. Entonces, sin embargo, el que sabe reprender su lengua, entonces podrá controlar todo su cuerpo. Vale decir entonces que la lengua, como un miembro pequeño, y ese hace referencia al freno que va a la boca de los caballos, tan grande es el animal que solamente ponerle un freno allí en la boca hace que él obedezca hacia donde queremos ir. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos una lengua que también puede bendecir, pero también por lo contrario es maldecir, hablar mal de la gente. Entonces encontramos la primera ilustración. Pero dice el versículo 3 que dice: dirigimos así todo su cuerpo. Vale decir que nuestra lengua va a dirigirnos también hacia el lugar que uno quisiera ir. Por ejemplo, hemos hablado acerca de los aduladores, ¿no es cierto? Hemos hablado acerca de la gente que le gusta adular. Entonces, pero hay personas también que le gusta elogiar a los demás, le gusta quedar bien ante los demás. Entonces, en segundo lugar, tenemos entonces la segunda ilustración, versículo 4. Dice: mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y aquí nos encontramos nuevamente el contraste del versículo 4 y el versículo 5. El pequeño timón del barco es como la lengua de nuestro cuerpo, ¿no? La lengua de nuestro cuerpo. Y que tiene que ver también con nuestra conducta. La lengua debe estar al servicio, ¿no es cierto?, del cuerpo, y no el cuerpo en servicio de la lengua. Así que debemos considerar entonces esta segunda ilustración, que con
un timón muy pequeño puede dirigir toda una barca. Entonces, hemos hablado del caballo grande, inmenso, y entonces con un pequeño freno, entonces uno puede dirigirlo. Y ahora en el barco nos encontramos entonces frente a un timón muy pequeño también a comparación del tamaño del barco. Entonces, y también puede dirigirlos a donde él quiere. Entonces, estas dos ilustraciones nos habla pues acerca de que uno puede dirigir su vida, su conducta, uno puede dirigir su forma de comportarse a través de la lengua. Quizá nos ha pasado que alguien ha comenzado a hablar y ha comenzado a hablar palabras que de alguna manera uno puede rechazarlo porque no está hablando conforme a la escritura. Pero también nos encontramos a la tercera ilustración. Y la tercera ilustración en el versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y ese pequeño fuego habla de nuestra lengua nuevamente, que habla de destrucción, ¿no? Habla de la jactancia, del orgullo. Y era justamente uno de los problemas a quienes Santiago se dirige en la carta. El problema de sobresalir sobre la iglesia, sobre los demás. Entonces no conservaban la humildad, sino que era la jactancia que los llevaba a hacer eso. Y como consecuencia de estas cosas, de esta jactancia, entonces surgen los celos amargos, ¿no es cierto? Y contiendas, ¿no? Tanto así que habían caído, quizás al que va dirigido la carta, habían caído en este pecado. Por eso es que Santiago tiene que recurrir a estas ilustraciones para que la gente pueda saber. Sabemos que el ser humano, con su sola voluntad, cuando hace su propia voluntad, no es sufrimiento cuando hace su propia voluntad. Pero cuando se sufre haciendo la voluntad de Dios, eso también sí es sufrir. En el versículo 6 ya no encontramos una ilustración, pero nos habla acerca de las consecuencias que quizá puede traer no poder refrenar nuestra lengua. Y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Tres cosas fundamentales. La primera es contamina todo el cuerpo. Vale decir entonces que nuestro Señor Jesucristo decía: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Lo que Él dice, eso es lo que contamina al hombre. Porque podemos hablar mal de alguien o podemos decir mal cosas de alguien. Lo bueno sería poder alabarle, elogiarlo en lo que hace. En segundo lugar, dice también que inflama la rueda de la creación. La creación misma, hay un rechazo a ese tipo de conversaciones. ¿Cuántas cosas nosotros decimos, hablamos, y no nos damos cuenta que la creación misma está sufriendo los estragos del pecado, ¿no es cierto?, que traemos de Adán y Eva? Y por último dice: y ella misma es inflamada por el infierno. Y aquí entonces tenemos que ver que a veces las cosas que decimos surge en los no creyentes, surge pues del mismo Satanás, ¿no?
que hace que nosotros digamos o hagamos tal cosa. Entonces, en el caso de los creyentes, es la opresión satánica que uno tiene que muchas veces sufrir. Pero qué bueno es saber de que la palabra de Dios no nos deja con este derrotero, ¿no? Con estas ilustraciones y con esta lengua que es inflamada por el infierno, sino que también dice la buena noticia. Nosotros la encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 10, el verso 19 al 21, dice la Escritura: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces hablar y hablar y hablar no nos conduce a nada, mas el corazón de los impíos es como nada, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20 de Proverbios 10: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces aquí encontramos el justo premio, ¿no? que Dios da al que habla poco, al prudente. Pero también en el capítulo 12 de Proverbios, el verso 25, dice lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de transmitir, esa buena palabra, esas palabras que nos alegran, esas palabras que nos animan, esas palabras que de alguna manera nos levantan el ánimo, ¿no es cierto? Estamos abatidos por cualquier situación. Sin embargo, la Biblia dice: mas la buena palabra lo alegra. Cuán importante es escuchar la palabra, cuán importante es que en nuestras conversaciones cotidianas, en la familia, en los amigos, haya siempre una buena palabra que nos alegra. Entonces vemos acá algunos textos de la palabra. En el libro de Proverbios, el capítulo 16, el verso 24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que dice suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, pero ¿de dónde surge eso? De los dichos suaves, de los dichos cuando usted habla con alguien, ¿no es cierto? No se va a poner a discutir, sino que, como dice aquí la Escritura, entonces panal de miel son los dichos suaves, ¿no? Uno necesita escuchar esas palabras. Y finalmente, Proverbios 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. De sus frutos. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O bendecimos o maldecimos. No hay término medio, ¿no? O hablamos bien o hablamos palabras corrompidas, hablamos palabras que no conviene decirlo delante de otras personas y aún en nuestra propia vida. Así que, hermanos, en este tiempo hemos querido hablar de estas ilustraciones y sus consecuencias, pero también saber de que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, nos dice: el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oración, que lo cual nos ayuda a controlar nuestra propia lengua. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Será hasta el próximo video. Que Dios los guarde a cada uno.